Muy bien, empecemos por hablar de qué es una entrevista. Bueno, técnicamente es una técnica de investigación cualitativa. Puedes llevar una guía de preguntas o más o menos una simple conversación con un sujeto de estudio. Es muy diferente de un cuestionario porque aquí te das el tiempo de escuchar, ver la gesticulación de la otra persona, entablas un diálogo a profundidad con algún tema en cuestión que ustedes hayan elegido. No es simplemente pedirle una opinión, es sondar en el tema, no estás buscando una respuesta de sí o de no, lo que estás necesitando es la opinión, ¿sí? Puede haber de tres tipos, básicamente. La primera es la estructurada. En la estructurada tú formulas una pregunta planteada tal cual y en ese mismo orden. Esto funciona para cuando quieres aplicar una entrevista, o mejor dicho, a varias entrevistas, porque estás pensando en bastantes personas y entonces cuando tú preguntas lo mismo y en el mismo orden, puedes esperar que las respuestas tengan una mejor estructura y puedes comprarlas más fácilmente. Eh, la siguiente es la no estructurada, que ni el contenido ni las preguntas están del todo establecidas. A lo mejor tienes un borrador, va a variar de acuerdo al entrevistado y vas, pues vaya, revisando, ¿no? Lo que va apareciendo en los temas. Y finalmente, la mixta o semiestructurada. Hay un guión de los temas a tratar, hay un borrador de preguntas, pero bueno, eres más flexible en cuanto de repente notas que hay algo que puede ser de mayor interés a lo mejor el entrevistado se presta para darnos información. Y bueno, el último tipo me parece que es el que yo estaría recomendando, pero eso es gusto propio. Hay diferentes tipos de preguntas que puedes establecer en tu conversación o tu entrevista. Pueden ser cerradas, abiertas, hipotéticas, de sondeo o tal vez de comentario. La que sea que elijas, ya sea de tipo de entrevista y de tipo de pregunta, tienes que pensar en el perfil de tu entrevistado y las características que puede tener de información al respecto, ¿no? Tienes que pensar en su lenguaje, tienes que pensar en lo que es su día a día. Y bueno, al final de cuentas la entrevista te va a servir para entender precisamente esto, pero tú tienes que estar preparado para diversas cosas. Entonces, no quieres obtener que te responda un sí o un no, repito, quieres que te explique la situación desde su punto de vista. Sugiero para esto practicar con un amigo que trate de contestar todo algo. Vas a estar un poco más preparado para posibles respuestas. Vamos a ver incluso cuánto tiempo te evalúas, si estás estableciendo la pregunta de una manera que se entienda, como tú quieras que se entiende, e incluso si es relevante esta pregunta. Entonces, piensa también, por favor, dónde sería prudente entrevistar a la persona en la que estamos pensando y sobre todo el objetivo, repito, el objetivo de investigación que tú tienes que concretar. Entonces, cuando estés preguntando, a veces el entrevistado no te da tanta información como tú quisieras y tienes que preguntar de nuevo el por qué y reestructurar tu pregunta. Ok, entonces, ¿por qué crees que pasa eso? Y bueno, te da una respuesta. Entonces, ¿tú crees que pasa esto por esto? Y tú crees que si cambiara esto otro o, bueno, según se vaya dando la conversación, ¿no? Entonces, la técnica de los 5 porqués también puede ser utilizada para entender o profundizar durante una entrevista. Muy bien, algo más que tenemos que tener en cuenta dentro de una entrevista es que de repente el lenguaje corporal, el tono de voz, pues nos permite identificar si está cansado, si hay algún otro sentimiento relevante, probablemente tiene angustia, está aburrido, tiene prisa, etcétera. Afortunadamente, no todos son tan enigmáticos como la sonrisa de Mona Lisa. Normalmente el lenguaje corporal te comunica algo así como el 90% de la comunicación. Entonces creo que hay que ponerle atención a nuestras gesticulaciones porque podemos detectar si la persona siente desconfianza, si a lo mejor nos está mintiendo. O sea, hay que revisar incluso nuestro mismo lenguaje corporal. Probablemente la persona está un poco distraída, está tratando de recordar, soñando, inventando, frustrada. A lo mejor realmente te está poniendo mucha atención o simplemente te está rechazando y no te va a dar información más específica, pudiese ser el caso, probablemente porque no se sienta muy cómoda, porque planteas una pregunta que se escucha un poco dura y no le gustó, o incluso en tu feedback estás dando un cierto rechazo y ella reacciona a esto, ¿sí?
Entonces, bueno, hay varias cosas que tenemos que considerar cuando hacemos una entrevista y aquí van los pasos. Primero, preséntate tú como persona, tu nombre, por qué estás aquí, empleo, trabajo, etcétera, y aclárale, por favor, que la entrevista es confidencial. Lo siguiente es explicarle el propósito o la razón por la cual estás teniendo esta entrevista. Después, registra tu información. Puedes solicitar verbalmente la información y registrar las respuestas a mano. Yo sugeriría que tuvieses una grabación al menos de audio, si no es de video. Y entiendo que cuando nos están grabando vaya en cámara, muchas veces nos cohibimos, buscamos más nuestras respuestas para no decir algo que sea inapropiado y que nos asocien, etcétera. Entonces tienes que tomar en cuenta tu comportamiento, el del entrevistado, la forma que vas a grabar y explicarle las cosas. Procura antes de todo esto, por cierto, si no lo mencioné, dar rapport, dar ese tiempo para que la persona se sienta cómoda. ¿Qué no hacer durante el registro de información? Bueno, yo sugeriría no hablar de más. A veces causas estos sesgos cuando tú mismo estás dando tu opinión. Insisto, una entrevista es para escuchar al otro, no para expresar nuestro sentir. Entonces, bueno, cuidamos de no hablar de más, porque además de que estamos metiendo este sesgo, podemos incluso salirnos, desviarnos de los temas que originalmente nos habíamos propuesto e incluso ser redundante y aburrida la entrevista. Entonces, procuremos no hacer eso, vamos a escuchar calmadamente, sin emitir juicios ni conclusiones y permiten la expresión libre. ¿Qué sí tenemos que hacer? Dar feedback verbal y no verbal, decir, ok, muy bien, te entiendo, o me puedes explicar ese punto, ok, qué interesante, etcétera, durante nuestro registro. Finalmente, vamos a cerrar agradeciendo su participación, no sin antes enlistar la serie de puntos que tú hayas tomado en cuenta, ¿no? Te recomiendo, además de la grabación del audio, si se puede video está bien, pero si no del audio, tener por ahí lápiz y papel o pluma y escribir rápidamente los temas más importantes. De esta manera, cuando tú hagas el cierre, le dices, ok, entonces lo que me quisiste decir fue esto, esto y esto, y así le das oportunidad al entrevistado de que te diga si sí o si no era lo que esta persona quería expresar. Gracias.